El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, mientras atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos diciéndoles, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El apóstol Santiago hoy nos invita a que cada uno de nosotros vigile sobre su forma de ser, su forma de hacer, su comportamiento, sus sentimientos, su forma de proceder, porque es importante que cada uno de nosotros sea dueño de sí mismo, no esclavo de sí mismo. Y obviamente esto es un trabajo de la gracia, es una conquista de la gracia de Dios que crece en mí. Cada uno de nosotros debe ir creciendo en la vida de la gracia de tal manera que ya no sea el pecado el que determine mis acciones, sino la gracia de Dios que vive en mí. Por eso es importante que crezca Él en mí, que crezca Dios en mí, que crezca y que yo, como dice Juan Bautista, que Él crezca y que yo desaparezca o disminuya. En esa misma medida irá creciendo Dios en mí, irá creciendo, pero porque yo quiero que Él crezca en mí. Yo quiero crecer en Dios, mi vida está llamada a crecer en Dios. Pero yo tengo que tener claro de que yo también quiero crecer en ese Dios. O sea, yo tengo que entender que yo no puedo oponerme al querer de Dios. Al contrario, yo debo ayudarle a Dios con mi buena actitud, permitirle a Dios que actúe en mí. Dios podría hacerlo, pero no va a querer hacerlo si yo no quiero. De hecho, nadie puede obligarlo a usted, ¿o sí? Si a usted no se le antoja, si usted no quiere, ¿quién le puede obligar? Si Dios quiere, pero en ese sentido Dios quiere obrar el bien en usted, obrar en usted la gracia, la misericordia de Dios. Y por eso el apóstol Santiago, que está siendo como rector de conciencia, como una persona que está tratando de ayudarnos a hacer alto y ayudarnos a corregir nuestras acciones, nos manda que vigilemos internamente, vigilemos, reflexionemos, meditemos. Usted no puede, hay gente que, ¿cómo es que dicen el dicho? Dice, hay gente que habla para pensar. ¿A usted le pasa así? ¿A usted le pasa así?
¿Usted habla para pensar? ¿O piensa para hablar? ¿Qué va delante de usted? O sea, usted medita lo que hace, usted piensa, voy a hacer esto, ¿lo piensa o no lo piensa? ¿Usted medita en esto o no medita? ¿Sí o no medita? ¿O usted es puro impulso? ¿Cómo se le llama a una persona que vive solo de impulsos? ¿Cómo le llama? Impulsiva. ¿Cómo más? Acelerada. ¿Qué más? ¿Qué más? Necio. ¿Qué más? Arrebatada. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué? Pregúntele al de al lado. ¿Usted es así? Pregúntele. Porque la invitación del apóstol hoy es: reaccione, no sea así, piense. ¿De dónde le viene a usted todas esas luchas y conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde le viene todo eso? Dice él. ¿Cuál es la respuesta? ¿De dónde? ¿De dónde? De sus malas pasiones. De sus malas pasiones. No es mala la pasión humana. El ser humano es un ser. La pasión humana es una forma como de vivir con intensidad la existencia, vivir con intensidad. Por eso hay gente que se le dice de una manera: que apasionado para su trabajo, que apasionado en su hogar, que apasionado. ¿Es malo ser apasionado? ¿No? Pregúntele al de al lado: ¿usted es apasionado? Pregúntele. Ahora pregúntele: ¿usted es frío, fría, como un témpano de hielo? Pregúntele: ¿usted es frío, fría, seco? Parece un témpano de hielo, ¿así es? Bueno, las malas pasiones, entonces, ¿a qué se refieren? ¿Qué será una mala pasión? ¿Ah? ¿Qué es una mala pasión? ¿Son aquellas que tienen que ver con qué? Obviamente, con esos, correctamente, con esas propuestas falsas que frecuentemente nos está haciendo el mundo, el demonio y... Ella se lo acaba de decir, si usted no... El tener, el poder y el placer. Y todas esas tensiones negativas que están ahí. Ustedes codician lo que no pueden tener. Bueno, yo no sé. Codician lo que no pueden. No, yo sí sé. Algunas se paran por ahí a mirar y dicen: yo fuera flaca como esa. Ay, el marido de esa fuera el mío. Codician lo que no pueden tener. Y así sucesivamente, los maridos también. Pero ¿qué es lo que ambiciona el marido? A mí me gusta el carro de ese señor, vean. Y la mujer del otro, dice usted, ¿no? Entonces son las malas pasiones, la envidia. ¿Cuál más? Codicia. ¿Cuál otra? Avaricia. Otra. Ira. Soberbia. Odio. ¿Cuál más? Rencor. Otra. Tacañería. ¿Ah?
vanidad, la gula. Muy bien. Entonces se combaten y hacen guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden. Y si se lo piden, no lo reciben. Es porque piden mal, solo para derrocharlo en placeres. Mire que el apóstol Santiago es muy agudo, ¿no? Muy agudo. Y de alguna manera pone el dedo en la llaga. O sea, es como diciendo, es que describe, casi que hace una radiografía de esa comunidad a la que él se está dirigiendo y les está diciendo, mire, su error está en esto. No es que la fe esté equivocada, no es que venir a la misa no funcione, no es que el sacrificio de Cristo sea vano, es que usted lo invalida con su forma de vivir y su forma de actuar. Gente infiel, dice él, gente infiel. Es interesante como los apóstoles a veces dicen cosas fuertes. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice, Gálatas estúpidos. Fuerte, ¿no? ¿Quién los idiotizó? Casi como diciendo, es que los embrujó Satanás. ¿Qué le pasa? Como cuando usted le dicen, ¿qué le pasa? Reaccione. Claro. Porque muchos caemos bajo el hechizo de las falsas propuestas de vida. Muy bien. Y dice, mire, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pregúntele al de al lado si sabe eso, pregúntele. ¿Usted no sabe que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Muy bien. Por tanto, quien decide ser amigo del mundo, se hace. Está muy exigente, ¿no? Muy exigente. O sea, el apóstol dice, toma decisiones. La escritura dice, Dios ama celosamente nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. O sea, es algo así como diciendo, mire, Dios reclama lo que es suyo. Dios no quiere que usted se le pierda, que usted diga que es de Él y ande vendido al diablo. O usted es de Dios o no es de Dios. Muy bien. Por consiguiente, dice, Dios aborrece a los soberbios. ¿Dios qué? ¿Y qué? Exalta a los humildes. Hace pensar, ¿no? ¿No le hace pensar? Hace pensar porque uno tiene que pensar. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Puede ser que yo pretendo amar a Dios, pero en el fondo soy su enemigo. ¿Por qué? Porque no amo lo de Dios. Y al contrario, enfermizamente, por un yo enfermo y por una condición mal formada de mi ser y de mi mente, abrazo las cosas con las que estoy rechazando a Dios. Muy bien. Sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los
pecadores se purifiquen las manos y decidan por Dios los indecisos. ¿Quién lo diría, no? Pero mire qué descripción tan gráfica hace de nosotros. Si ven que el ser humano no cambia, ¿cuántos años tiene esta escritura? ¿Y si ve que esto no cambia? ¿Cuántos de nosotros muchas veces seguimos en la ambivalencia en algunos momentos le damos a Dios aparentemente algo, pero realmente vivimos con un pie puesto en el mundo y otro en la iglesia? Y eso hace que esto se vuelva un tóxico. Muy bien. Dios dice, comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllente ante el Señor y Él los... Recuerden lo que dice, el que se humilla será y el que se exalte será... Mi pregunta básica es, ¿usted humilla a los demás? ¿Usted es tan arrogante que usted humilla a los demás? Usted puede humillar a los demás en su casa, con su actitud. Yo aquí estoy para que me sirvan. ¿Por qué? Porque como dice el dicho colombiano, es que en la casa trabaja más una pala empeñada que usted. Trabaja más un gorgojo en un espejo que usted. Es decir, usted no ayuda nada. Y esa es una actitud arrogante frente a los demás, humillante, porque nadie puede contar con usted. Por eso Jesús concluye en el Evangelio de hoy, que el primero de ustedes sea Él. ¿El qué? Es decir, el que le sirve a los demás. Pregúntele al del lado, ¿usted sirve? ¿En la casa usted sirve? Pregúntele. ¿Usted sirve? ¿Usted sí ayuda? Bueno, sigamos pensando en eso.